Muy buenas tardes ya a todas y todos ustedes. Muchas gracias por venir. Algunos que estamos aquí ya hemos estado aquí juntas durante los últimos casi 3 días para discutir o para tener un encuentro que llamábamos Excavaciones Difíciles, diálogos sobre extractivismo en América Latina. Eso ha tratado los temas tanto de minería como de petróleo y en el caso del último también todo lo que significaba o que significa la extracción de petróleo no convencional y en el caso particular el de fracking, que es un tema como muy a la mano aquí en América Latina, lo que hemos visto. Tenemos aquí gente de varios países y queríamos aprovechar la oportunidad de invitar también a la prensa a que conozca un poco qué es lo que tienen que decir las personas que vienen de diferentes países latinoamericanos. Mi nombre es Annette von Schönfeld, yo soy directora de la Fundación Heinrich Böll aquí en México y Centroamérica y les doy la más cordial bienvenida. Fuimos nosotros que hemos organizado este evento, pero ahorita le doy la palabra a la Alianza contra el Fracking de México y Natalie Seguin, que va a moderar este evento y después las personas de los diferentes países les van a dar a conocer la situación. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Annette. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar aquí. En este día, después de 3 días de haber estado discutiendo sobre industria extractiva. Mi nombre es Natalie Seguin, soy directora de la Red de Acción por el Agua, miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, y quisiera yo hablar brevemente sobre cuál es la intención de lo que es el Global Frack Down, ¿no? Que es justamente el motivo de esta conferencia de prensa, forma parte de las actividades del Global Frack Down y este evento es una acción internacional que busca realmente una coordinación y dar la plataforma de difusión a todas las voces en el mundo que están realizando actividades por la prohibición del fracking, ¿no? Aprovechando justamente que muchas organizaciones de América Latina, como bien lo mencionó Annette, nos encontrábamos reunidas y tuvimos la oportunidad de dialogar en relación a una de las industrias extractivas, diría yo, una de las más impactantes en términos de salud, en términos de medio ambiente, en términos sociales. Nos hemos dado a la tarea de generar un posicionamiento regional de América Latina, el cual me permitiré leer para después dar la palabra a los colegas de Colombia, Bolivia, Argentina y México para que puedan también tendrán 5 minutos para hablar de cuál es esta situación en sus países y finalmente retomaré la palabra para hablar de las distintas actividades que se realizarán en México en el marco de este Día de Acciones Globales, ¿no? Global Frack Down. El desarrollo, ¿se oye bien? Okay. El desarrollo de la fractura hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina, por lo que no debe ser permitida. En el marco del Día Mundial contra el Fracking, organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes, que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.
Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo, en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo, mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años. La fracturación hidráulica o fracking consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo, y para ello primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas, entre 1 y 5 kilómetros, y luego una serie de perforaciones horizontales que pueden llegar hasta 5 kilómetros de extensión. El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en Estados Unidos, fuertes impactos sobre el ambiente, la salud y la calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños, en su mayoría inevitables e irreversibles, como son uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, que queda completamente irreversible para otros usos. Esto se debe a los 300.000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo que llegan a salir. Este líquido se infiltra a los flujos de agua subterránea y superficial, contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable. Supone graves afectaciones a la salud. Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal. Entre 40 y 50% afecta el sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones, mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones. Genera impactos de cambio climático, pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando. Lucha contra el cambio climático. En estos proyectos, hasta 8% de la producción de gas natural, que es el metano, se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono, al CO2. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón. Digan ustedes si es o no una técnica verde. La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7 grados de magnitud. Esto es sumamente grave ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tiene lugar. Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado y a la participación. Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos, entre 29 y 52% anual, la escasa recuperación de yacimientos de entre 4.7 y 10% y los altos costos que conlleva esta tecnología la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo. Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos: 1.
Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas. 2. Demandamos a nuestros estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking, así como sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras, como los derechos humanos lo implican, ¿no? Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos. Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos y que aseguren la provisión energética futura. Instamos a los estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social y contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Para sumarse a este posicionamiento, les agradeceremos escribir al correo nofrackingmx@gmail.com y quisiera mencionar que quienes firman este posicionamiento regional es la Alianza Mexicana contra el Fracking, que está conformada de más de 35 organizaciones hoy en día, y otras organizaciones, 10 organizaciones que no forman propiamente parte de la Asamblea de la Alianza Mexicana, pero que firman este posicionamiento regional. Me llamo Rodrigo Gutiérrez, de la revista Variopinto. La segunda, o sea, aparte de impedir esta excavación, bueno, estas cuestiones, apoyan o intentan apoyar o buscan apoyar otro tipo de energías sustentables para crear energía mismamente. Me permito en una postura que se ha manejado dentro de la alianza en cuestión de los renovables, de las energías verdes. En México es algo complicado porque inclusive las eólicas tienen una muy fuerte resistencia en algunos espacios, como por ejemplo en el Istmo. Se ha siempre aportado por una cuestión de energías preferentemente, se puede decir, renovables, sí, pero con pleno respeto a los derechos humanos, a la decisión o autodeterminación de los pueblos. Eso es lo que tiene que primar, tiene que ser lo primo en todos los grandes proyectos, grandes o pequeños. Ya se hace micro hidroeléctricas o parques eólicos o granjas de energía solar. Lo primero que tiene que ser es el consentimiento de los pueblos previo, libre e informado, que es lo que no se ha estado haciendo en México. Y eso es algo que también se va a estar combatiendo en todos los frentes. En ese sentido también nos atrevemos a intentar responder la segunda pregunta que planteas, porque es el mismo caso que nos plantean los empresarios de las represas, los empresarios de las minas, de las petroleras en Colombia. Nosotros, como afectados por represas, le hemos venido planteando al gobierno, después de diversos años de trabajo, con diversas estrategias, hemos demostrado que la actual política mineroenergética tiene impactos sobre la economía, la educación, etcétera, y que por lo tanto esa política está mal enfocada, y por lo que se hace necesario entonces dar un debate con toda la sociedad sobre el modelo energético. Y ese modelo energético necesita una discusión amplia. No nos podemos quedar solamente los afectados dando las alternativas, porque volveríamos a polarizar el mundo. Entonces decimos, necesitamos espacios de debate con empresarios, con académicos, con afectados, con el mismo nivel de debate y capacidad de decisión, porque generalmente la política mineroenergética en los países se traza entre políticos y empresarios. Allí no tiene participación otros sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, plantearse el tema de las alternativas hay que tener cuidado, y nosotros alertamos mucho sobre esto, porque lo que debemos cambiar en ese orden de ideas, como ya lo manifesté, es el modelo energético, no la manera de producir energía. O sea, de nada
no tiene ningún sentido tener un parque eólico que igual va a despojar comunidades, que igual va a respetar culturas indígenas, campesinos, si primero ellos no están de acuerdo y segundo, pues no obedece a una lógica de modelo económico con el cual todos estemos de acuerdo y modelo energético. Entonces hemos estado llamando a ese debate, que no es un debate sencillo, y la alternativa la tenemos que ir construyendo entre todos. ¿Y por qué el modelo energético actual, para terminar diciendo, hay que cambiarlo? ¿Cuáles son las evidencias que hemos encontrado? Porque es un modelo energético injusto y desigual, que se basa su éxito a partir del despojo y de la violación de derechos humanos, de la contaminación de fuentes de agua, por ejemplo, el tema de las represas y el tema del petróleo. Tenemos lagunas completas en Colombia que son radioactivas por el alto contenido de metales pesados, porque igual que el fracking, las aguas de producción del petróleo es increíble. En Colombia tenemos pozos que para producir un barril de petróleo hay que invertirle 10 veces esa misma cantidad de agua, y es agua que queda ahí o que queda afuera, pero que no es tratada en ninguno de los sentidos. Entonces, en ese orden de ideas hay suficientes hallazgos para decir que es necesario pensarnos otro modelo energético que no se base en el despilfarro. En Colombia, desconozco el caso de México, en Colombia, si bien hay un plan de uso, manejo eficiente de la energía, no responde a la necesidad real del país. Y aquí, por ejemplo, tenemos que entender que el desarrollo, así como se mide en el PIB, en nuestros países se entiende la calidad de vida, está bien si se consume bastante energía, y eso es un índice que nos recuerda Giancarlo Delgado, que es un profesor mexicano, dice, es un índice de calidad de vida norteamericano. Estados Unidos viene trazando qué tanto ha mejorado el país si se consume más energía, y él dice en su investigación, México está siguiendo ese mismo modelo. Entonces, podríamos plantear como discusión inicial, ¿será que necesitamos producir más energía o necesitamos pensar en mejores condiciones de vida a partir de reducir el consumo de energía? Y eso nos ahorra el tema de discutir si una represa o no, si es pequeña, mediana, si el parque eólico, nos podría ahorrar mucho. Y repotenciar en segundo momento, por ejemplo, los embalses que ya hay construidos. Hay suficiente conocimiento técnico y posibilidades de generar energía a partir de lo que ya hay. En Colombia decimos, ¿para qué construir nuevos proyectos hidroeléctricos? Si podríamos hacer uso eficiente de lo que ya hay. Pero se necesita, en primer lugar, una voluntad política y en segundo lugar, una claridad sobre el problema de toda la sociedad, porque acostumbran siempre a decirnos, ustedes son los que nada les gusta, ustedes son guerrilleros en el caso de Colombia, pero no se detienen a reflexionar sobre nuestros planteamientos, que son planteamientos en beneficio de todo el pueblo colombiano, en este caso de Latinoamérica, en este caso del mundo, porque el modelo energético solamente se cambiará en cuanto podamos tener una articulación internacional. Con respecto a las acciones que se puedan llevar a cabo, mi nombre es Ignacio Zabaleta, de Argentina. Nosotros hemos optado por tomar el camino de la base institucional y de la organización política de nuestro país, que es la base primaria, que son los consejos deliberantes o los gobiernos locales. En función de la problemática acá muy bien planteada, nosotros hemos observado que ir a los ámbitos jerárquicos más altos sería infructuoso, sería gastar energías. Y hemos encontrado colocar con la instancia de menor jerarquía de la organización política argentina, instalar una barrera muy alta en el ámbito más alto de decisiones en cuanto a este tema de llevar adelante la explotación del yacimiento Vaca Muerta y otros más. Hay acciones legales puntuales que han tenido resultados positivos, pero esta acción conjunta de los gobiernos locales ha llevado de una u otra manera, con mucho trabajo, no ha sido fácil, lograr que en Argentina, en 6 provincias, haya 45 municipios declarados libres de fracking, amparados
en la competencia que otorga la Constitución Nacional en varios artículos, en la Ley General del Medio Ambiente, en la ley que ratifica el Convenio de Naciones Unidas por el Cambio Climático, creo que fue del año 92 o 94, y de fallos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nos hemos parado en esas cuestiones jurídicas constitucionales e hemos ido a dialogar y a discutir el tema, invitados por YPF y por los gobiernos de las respectivas provincias, básicamente provincia de Buenos Aires, pero con la salvaguarda de que nuestros municipios están declarados libres de fracking, cosa que les ha molestado muchísimo. A partir de ahí ha habido un ataque sistemático a los concejales y a los consejos deliberantes, que eso ha marcado el grado de daño, entre comillas, que hemos hecho a su estrategia, que de otra manera hubiera seguido a paso acelerado. Así que bueno, yo quería relatar un poco la experiencia argentina, que tiene que estar respaldada con una legislación que te dé las competencias y las facultades para hacerlo, y que habría que adecuarlo a la legislación de cada país, pero es una cuestión que tiene que ser pensada de acuerdo a la experiencia nuestra desde las bases de la sociedad, incluso de la base de la organización política. En los estamentos más altos del Estado no vamos a encontrar ninguna respuesta y estamos convencidos que es recurrente y es una situación análoga en cada uno de nuestros países. Buenas tardes, mi nombre es Klaus Ehringfeld, represento aquí la prensa alemana. Tengo una pregunta dirigida a los compañeros mexicanos y colombianos, precisamente porque lo que nosotros estamos reportando de acá y sobre Colombia es los problemas con la seguridad. Entonces yo me pregunto, tanto acá en México, escuchando al compañero de Coahuila, ¿cómo están metidos los cárteles de droga ahí en el fracking? Y la misma pregunta le dirijo al compañero colombiano, preguntándole cómo va el asunto con los paramilitares o las guerrillas. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo prestan seguridad? ¿Cómo están metidos? ¿Hay una relación o están afuera de eso? ¿O están de alguna forma metidos ahí? Bueno, bastante complicado decir cómo están, porque como dijo un compañero ayer, ni soy narcotraficante ni soy guerrillero, y mucho menos tampoco lo otro. Entonces, hablar cómo están metidos, ni idea, pero te digo nosotros cómo lo sufrimos como comunidad rural. Nosotros inclusive, aprovecho aquí para hacer una pauta publicitaria, y es el 27 de octubre vamos a volver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear el desplazamiento por megaproyectos, porque precisamente una de las ópticas que hemos venido develando es que no solamente en Colombia se desplaza por causa del conflicto armado, sino el conflicto armado como excusa para implementar un proyecto o otro modelo económico en las regiones. Entonces, en ese sentido, sin distinción entre paramilitares y guerrilla, el conflicto armado ha minado las posibilidades de las comunidades participar en decisiones que afectan su vida. Entonces, directamente con el fracking no existe, porque el fracking hasta ahora se va a implementar en Colombia. Se espera que en 2 años de llevarse los desarrollos, en 2 años estarían empezando a producir con técnica de fracking. Pero sin embargo los desarrollos petroleros y otros megaproyectos han sido tremendamente controversiales por el papel que han jugado los grupos armados, tanto legales como ilegales, porque aquí también hay que mencionar que el ejército, por ejemplo en Colombia, tiene 12 batallones energéticos encargados de dar seguridad a los proyectos mineroenergéticos. Entonces esto es una discusión incluso que ha llamado la atención del Consejo de Estado de Estados Unidos, porque aquí entonces queda en evidencia que todo ese discurso de prosperidad, desarrollo no es tal, ¿no? En la práctica.
Entonces es algo que ya sale de las fronteras de Colombia y se pone en la discusión internacional. En cuanto al tema de paramilitarismo, pues igualmente decimos que a pesar de los esfuerzos que posiblemente haya tenido el gobierno anterior por mitigar el paramilitarismo, es algo que se mantiene vivo, es algo que incluso se ha complejizado a nivel urbano y al nivel rural, dejando inermes a las comunidades, sin posibilidad de reclamar los derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales, todos ellos. Y finalmente decir que nosotros incluso en esta dimensión del problema nos hemos declarado desplazados por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango en el caso de Antioquia, porque entendemos que el problema no es la guerrilla, el problema no es el paramilitarismo, el problema es el Estado, quien está permitiendo y licenciando que los proyectos se ejecuten, o sea que en primer renglón no nos está desplazando el actor armado ilegal, nos está desplazando el proyecto de desarrollo que propone el gobierno y que lo ejecutan otros actores. Eso para mostrar la complejidad del asunto, espero haber dado unos pincelazos ahí en la respuesta. Voy a hablar yo, soy Juan Alberto Hernández de Nuevo León, miembro también de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Bueno, en Nuevo León, sí, justamente la región donde se piensa explotar el gas shale es una región que está asolada por el crimen organizado, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado desde Monterrey, pues, de empezar esta campaña de información y de tratar de llegar a ciertas comunidades, pero la verdad es que sí estamos limitados en ese aspecto, ¿no? Estamos contactando gente de los diferentes municipios, pero es difícil ir así nada más a un municipio y tratar de hablar con la gente, ¿no? Ahí sí hemos sido muy cuidadosos, lamentablemente justo donde están los pozos de exploración y donde además se han presentado sismos, son comunidades donde pues la presencia del crimen es fuerte, se habla incluso de, no sé, narcocementerios, cuestiones así que no han salido a la luz pública, pero que se habla entre la gente, ¿no? que es ahí de esos pueblos. Entonces, pues lamentablemente tiene dos efectos. Por un lado, es difícil para nosotros llegar a informarles así de una forma amplia y libre, digamos, y por otro lado, pues también ha habido desplazamiento de gente que ha salido de esos municipios o de esas regiones precisamente por el crimen organizado, ¿no? Hay quien incluso maneja la teoría de que el crimen organizado fue parte de una estrategia para vaciar esas regiones donde se empieza a explotar el gas shale, ¿no? Entonces, sea que haya sido a propósito o no, la cuestión es que es un efecto que está ocurriendo, que baja el valor de las tierras, ¿no? En el caso de que se puedan vender, de que no sean de propiedad colectiva, y pues que sí, de cierta forma pues facilita, ¿no? que se pueda llegar ahí a explotar el gas shale, en el sentido de que deja una estructura social en esas regiones bastante débil, ¿no? No sé. Es una pregunta interesante y no es muy fácil de contestar con precisión. Pero sí, bueno, lo que acaba de decir el compañero, somos vecinos, Coahuila y Nuevo León, y en la región de Burgos, pues la compartimos. En la parte de Coahuila, en el norte, precisamente en los territorios donde se van a hacer la mayor cantidad de pozos, en Allende, Coahuila, que es una ciudad pequeña, hace 2 años mataron a 200 personas, el crimen organizado, pero eso se mantuvo en secreto. Nadie de la comunidad ni de los alrededores dio información ni a sus familiares, menos a las autoridades, porque ya no saben a quién creerle. Y esto se supo apenas hace como 6 meses que andaban buscando, les dieron una información de que había unas fosas clandestinas, pero andaban buscando fosas de otros desaparecidos y se encontraron con esa fosa con 200 cadáveres que pertenecían todos
a esa población de Allende, Coahuila, que es uno de los sitios más que van a ser más afectados o tomados por la perforación del gas. Y no sabemos cómo leer lo que está pasando ahí o lo que pueda pasar. ¿Cómo vamos a poder acercarnos? Algunos compañeros que han tratado de acercarse a algunos pozos, que hay 6 pozos que ya existen, y bueno, hay que meterse por veredas, por brechas, y se encuentran con gente en camionetas Suburbans, con los vidrios polarizados, y les dicen que se regresen. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, pues ni preguntan, ¿verdad? Porque pues nada más los obedecen y se regresan. Lo cierto es que es un cuarto oscuro con elementos vestidos de negro que no sabemos quiénes son, cuántos son, en dónde están ubicados. Es un misterio y es un peligro adicional a todo lo demás. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Valder Richard, soy también del Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León y quiero complementar lo que mi compañero Juan Alberto Hernández dijo. Efectivamente, en esta zona del noreste de México, que todos saben que está uno de los focos principales del narcotráfico en México y la violencia del mismo, hemos visto y hemos observado que está asociada el desarrollo de ese negocio turbio, sucio, con situaciones con políticas que el gobierno ha implementado en esta zona. Por ejemplo, previamente al dar a conocer lo del fracking y la explotación del gas shale, se había visto que de la actividad muy fuerte de los narcotraficantes y todas las secuelas, todo el crimen organizado, no nada más narcotráfico, porque también, desgraciadamente, según algunas versiones, México ocupa el primer lugar en el mundo de diversificación de negocios turbios, de grupos delincuenciales. Entonces esto habla de que no es solo el trasiego de drogas y lo asociado a ello directamente, la violencia y esto, sino trata de blanca y otra serie de cosas. Entre ellas, la ordeña de ductos, de gasolina. Ahí hay una relación muy fuerte y siempre se ha sabido, y por eso son intocables para muchos cuerpos de seguridad. Están a la vista, ellos ordeñan gasolina o la roban de las mismas pipas de gasolina de Pemex y las venden así abiertamente en las calles, así en una colonia se paran. Toda la gente sabe que están vendiendo gasolina muy barata y eso que son de narcotráfico. Entonces, ya sí he visto el caso particular de Anáhuac, Nuevo León, que es un municipio, pero fue fundada como colonia agrícola. Ese particularmente refleja un problema político. Por ejemplo, como fue colonia agrícola, en los mecanismos de decisión, se hace en base a los acuerdos mayoritarios de una asamblea que está por encima de la presidencia municipal. Entonces, los habitantes de Anáhuac se ha sabido que han querido, el gobierno ha querido desalojarlos a través primero de amedrentamiento por el crimen organizado, la violencia, y después abiertamente la inundación de ese poblado. Una presa ahí que bueno, ellos establecieron un mecanismo para inundar ese pueblo a propósito, más de unos 50, unos 70 del nivel de agua de la inundación. No han podido porque pues es gente que ha crecido ahí, son tierras muy fértiles. Fue el granero de México, en un tiempo se dijo así. Y bueno, después de esto, de este intento de desalojo, viene, por ejemplo, a varios ejidos, concretamente el ejido Nuevo Anáhuac, Nuevo Camarón y Nuevo Rodríguez. En esos ejidos ya les cortaron el agua. Simplemente los canales de riego, yo visité personalmente algunos de ellos, en los canales de riego principales
y que tienen bocatomas hacia las parcelas, están sellados con concreto, así abiertamente, cosa que nada más de verlo da rabia y da tristeza. Es criminal, así la primera palabra que se le viene a uno a la cabeza es crimen, porque así abiertamente a la vista de todo el mundo están taponeados por concreto las bocatomas que van hacia las parcelas. Y eso no solo afecta el riego agrícola, sino también el agua de consumo humano. No tienen agua para consumo humano. Tienen que ir a la cabecera municipal como a 5 o 6 kilómetros por agua, porque hay una pipa que el gobierno benévolamente les manda y cada mes es agua sucia, agua incluso salobre, y se la llevan ahí al ejido y para uso humano. Para el agua para tomar tienen que ir a la cabecera municipal. Un garrafón que en Monterrey, por ejemplo, de 20 litros de agua potable, agua purificada, cuesta 20 pesos, allá se lo venden a 100 pesos. Entonces, pues para que se den una idea de esto.